Hola, mi nombre es Elena Mandel, soy psicóloga y consultora en decodificación bioemocional. Hoy les quiero hablar de esta herramienta de abordaje complementaria a la psicología, que es la decodificación bioemocional, que nos permite desprogramar el código biológico de todos los síntomas. ¿Qué quiere decir bioemocional? Tiene que ver con la biología y con las emociones, porque todos los síntomas que a nosotros nos ocurren, todos los síntomas, ya sea físicos, conductuales, comportamentales, enfermedades, tienen que ver con programas inconscientes que hemos heredado. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? Bueno, nosotros tenemos un inconsciente individual, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Entonces, los shocks biológicos que han vivido nuestros ancestros han marcado picos de estrés. Un shock biológico es una situación inesperada, repentina, sin solución y vivida en soledad. Estos picos de estrés hablan de cambios que uno tiene a nivel físico, que puede tener que ver con ansiedad, taquicardia, sudoración. A veces uno se queda paralizado, otras veces huye, digamos, corriendo. Y cuando uno tiene estos picos de estrés, hay una química en el cerebro que se activa, una química que empieza a segregar cortisol, que es la hormona del estrés y de la preocupación. Cuando una persona se encuentra con una situación traumática de estas características, tiene que obrar en el momento, entonces uno se tiene que adaptar de forma inmediata y no hay tiempo para procesar y gestionar las emociones, porque uno tiene que seguir adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve la memoria traumática? Bueno, los traumas que han vivido nuestros ancestros nos han dejado huellas, y estas huellas son las que luego se van a manifestar como programas inconscientes que nos van a desencadenar tal o cual síntoma. Los síntomas nos vienen a dar una determinada información. Entonces nosotros tenemos que ver nuestro inconsciente individual, nuestro inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. ¿Qué pasa con el inconsciente familiar? Desde la biología, lo más importante es la supervivencia. La supervivencia tiene que ver con alimentarse, con respirar, con beber y con reproducirse. Entonces, lo más importante es esto, y a nuestro inconsciente individual lo que le importa es sobrevivir. Al inconsciente, a nuestra biología, no le importa tener una vida feliz, le importa tener una vida larga, una vida extendida, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que para nuestro inconsciente familiar, todo lo que dio por resultado vida se imita, y todo lo que dio por resultado muerte se evita. Entonces, estos picos de estrés, supongamos que en nuestra familia hubo gente que ha pasado hambrunas, ha pasado guerras. Entonces, ¿qué es lo que impacta cuando uno tiene memorias de hambre? Lo que queda afectado es el hígado. Entonces, si nuestros ancestros han pasado hambre porque les tocó vivir la guerra, porque les tocó vivir epidemias, hambrunas, X situación en el pasado, para el inconsciente tiene varias propiedades, ¿no es cierto?, varias características. Una es que para el inconsciente real o virtual es lo mismo. Otra es que para el inconsciente siempre estamos viviendo las cuestiones en un presente. Entonces, imaginemos que tenemos estos ancestros que han pasado hambre. Nosotros tenemos un determinado trabajo y nos enteramos por los diarios que va a haber una reducción de personal. El solo ver que va a haber reducción de personal, que me puedo quedar sin trabajo y por ende pasar hambre, hace que mi hígado se vea afectado y que entonces, por este pico de estrés, yo pueda sufrir algún tipo de cuestión que me esté afectando a ese nivel. Si nosotros tenemos estados de ansiedad que se nos disparan repentinamente, lo que tenemos que buscar es situaciones o un conflicto biológico que tiene que ver con desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo a enfrentar alguna situación.
Entonces, ¿cómo se trabaja? Se trabaja desde el momento en que a una persona se le ha desencadenado el síntoma. Imaginemos que alguien consulta porque tiene un estado de pánico a partir de un determinado momento. Entonces nosotros vamos a abordar desde esa edad y vamos a ir en una línea de tiempo desde el presente hacia el pasado. ¿Por qué? Porque por ciclos biológicos memorizados, nuestra biología viene repitiendo los conflictos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos es una pura biología. Entonces hay situaciones vividas en el pasado que luego se activan porque hay un nuevo pico de estrés. Entonces los síntomas son de abordaje rápido. Uno va desandando desde el momento que se desencadena el síntoma, va a ir abordando determinadas edades para atrás. Pero bueno, cuando se nos desencadena el síntoma no es cuando se nos programó la enfermedad. Los síntomas se nos programan muchas veces en lo que se llama nuestro proyecto sentido, que son los 9 meses antes de nacer hasta nuestros 6 años de vida. Ahí lo que hay que ver es cómo mamá fue viviendo determinadas cuestiones. Imaginamos que mamá estaba embarazada, que se fue a vivir a otra ciudad, que emigró, que se alejó de su familia o que fue abandonada por papá. Esto que nos afecta, todos los conflictos de separación repercuten a un nivel de piel, es decir, que toda cuestión de eczemas, de todo lo que nos surge a nivel de epidermis, rosáceas, bueno, cuestiones de piel tienen que ver con conflictos de separación. Todo lo que tiene que ver, supongamos, con duelos bloqueados. Imaginemos que mamá nos estaba esperando y durante el embarazo o cercano al embarazo muere alguien de la familia, muere papá, un abuelo, un tío, hay un accidente determinado en la familia. Para nuestro inconsciente biológico, la muerte dio por resultado vida. Esto quiere decir que nosotros podemos llegar a tener en el futuro problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque como hubo alguien que murió en un momento cercano a nuestro nacimiento, nuestra biología se protege evitando que surja o se concrete un embarazo, porque alguien puede morir. Del mismo modo, si alguno de nuestros ancestros se murió ahogado, es probable que yo tenga pánico al agua. Y a veces no pasó nada, a veces no siempre. Nosotros sabemos qué es lo que nos desencadenó el síntoma. Otra forma en que los síntomas se nos programan tiene que ver con nuestro árbol familiar. Entonces hay que ver cuáles fueron los conflictos que han vivido nuestros ancestros. Ahí estoy hablando a nivel de abuelos y bisabuelos. ¿Por qué? Como las mujeres somos dobles por ovocitos, las mujeres nacemos con todos los óvulos de fábrica. Esto quiere decir que cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, el óvulo del que yo nací ya estaba en el vientre de mi abuela. Entonces es muy importante conocer la historia familiar porque en el árbol todos estamos relacionados. Si yo tengo el mismo nombre de mi abuela o de algún familiar, de alguna manera para nuestro árbol, para el inconsciente, cuando a mí me llaman Elena, que me llamo así por mi abuela Elena, de alguna manera los demás miembros de la familia la están viendo a ella. Uno es como que viene a ocupar un lugar en la familia, de alguna manera como a ocupar el lugar que quedó vacío. Y a veces es como decir que nuestros ancestros nos hubieran creado para que nosotros vengamos a resolver y gestionar conflictos que han quedado bloqueados en el clan. Muchas veces hay duelos bloqueados que tienen que ver con situaciones de migración, hay alguna situación de guerra, entonces algunos migran esperando que luego van a volver y se van a encontrar con sus familias, pero no pasó. ¿Por qué? Porque el que emigró no logró juntar el dinero para volver, o bien porque el que emigró mientras estaba preparando, todos los demás fueron masacrados por una cuestión de guerra y no sobrevivieron.
Entonces a veces heredamos programas que tienen que ver con culpas, con tristezas, hay mucho, todo síntoma que uno tenga desde siempre no es nuestro. ¿Cuáles son los síntomas que uno hereda del árbol? Los problemas de pareja, las cuestiones de infertilidad, los problemas de trabajo, los problemas de dinero, las intermitencias económicas, por ejemplo en los árboles donde algunos se vino a América para hacer dinero y para salvar al clan, pero luego el clan que quedó en el país de origen no sobrevivió, o el que vino no logró hacer dinero y no logró reponerse a las situaciones que tenía, esto deja una huella. Entonces los que vienen luego van a manifestar a lo largo del tiempo problemáticas de dinero, problemáticas de trabajo, van a tener dinero y lo van a perder, o van a estar siempre viviendo justos, viviendo medio endeudados. Así que es una manera rápida de sanar, es un abordaje distinto porque combina la biología con las emociones, es una terapia de desbloqueo de traumas, porque imagínense el dolor que porta un ancestro cuando le ha pasado alguna tragedia de este estilo, ¿no? Donde hay duelos que quedan bloqueados porque hubo muertes, ya sea de los ancestros, ya sea cercanas al nacimiento, niños al nacer. Para nuestro inconsciente y para el inconsciente de la familia es muy difícil elaborar las muertes injustificadas. Esto quiere decir toda la muerte de niños, de jóvenes, que no se han desarrollado plenamente, que no han tenido largas vidas. Muchas veces estas muertes vienen acompañadas de culpas en los que quedaron. A veces en los árboles uno va heredando la culpa del sobreviviente y bueno, si mi abuelita fue acusada por el abuelo porque tenía un hijito que se quemó y luego se murió, entonces el abuelito consideraba que ella tenía la culpa. Todos los que van a venir después van a estar cargando esta culpa ancestral. Entonces es una forma muy rápida de sanar. Los procesos de sanación pueden tomar, dependiendo del síntoma que vienen a sanar, pueden tomar de 1 a 5 entrevistas. Yo en mi experiencia como psicóloga clínica fui entendiendo que la palabra no alcanza. Quienes me conocen saben que yo vengo de un árbol de duelos bloqueados. Mi papá murió a mis 6 años, me tomó 47 años superar la muerte de mi papá, porque había tantas muertes por arriba, porque a mi abuela se le había muerto un nene de 2 años, previo al nacimiento de mi mamá, y esto dejó primero que a mi madre, bueno, le han ocultado la existencia de este nene. Entonces de alguna manera uno hereda una historia de secreto, de dolor, de dificultad, y más arriba de eso también había montones de ancestros que habían caído en el frente, que habían muerto en campos de concentración. Entonces no es que las personas quedamos bloqueadas y no podemos seguir avanzando porque los papás son malos o porque no nos quisieron o porque no recibimos ayuda psicológica. No, los árboles quedan bloqueados porque hay dolores que atraviesan absolutamente a todos. Así que los invito a sanar, los invito a ver qué les pasa, si tienen síntomas que les han pasado toda la vida, si siempre la vienen peleando con el dinero, con el trabajo, con la pareja. Bueno, los invito a fijarse qué es lo que pasó más arriba en el árbol, qué le pasó a la abuela, qué le pasó a la bisabuela, si los obligaron a casarse con alguien que no quería, si hubo casamientos obligatorios, porque en el pasado los casamientos se arreglaban por cuestiones de conveniencia, y en base a eso que puedan vivir una vida más plena. Todos tenemos la posibilidad de ser felices, no vinimos a esta vida a pagar, a sufrir y a padecer, vinimos a ser felices. Lo que pasa es que no estamos enterados, hicimos acuerdos de almas previo a nuestro nacimiento y al momento de nacer después nos olvidamos
de cuáles fueron los acuerdos álmicos que venimos cargando. Así que nosotros venimos a esta vida desde mi perspectiva, esta es mi creencia, que venimos a sanar. La verdad es que a mí me ha tocado 47 años de trabajo para sanar la muerte de mi papá. Más atrás de la muerte de mi papá, a mis 2 años, se habían muerto mis dos abuelos. Claro, yo pensaba que el trauma venía de ahí, pero no, el trauma venía de más atrás. Entonces, todos podemos sanar, todos podemos estar mejor. Me volví, bueno, una experta en duelos. Hoy, de manera muy loca, puedo decir que gracias a que mi papá se murió cuando yo tenía 6 años y gracias a que mis dos abuelos se murieron cuando yo tenía 2, entonces yo estoy acá contándoles un poco mi historia y transmitiendo este mensaje de esperanza, de que se sana el que insiste. A veces los procesos de sanación son muy lentos, las cosas no son como nos gustaría, las cosas son como son. Yo pensaba que la vida es injusta, que Dios me había abandonado, y junto con la superación del duelo, ¿no es cierto?, de mi papá, también pude superar la crisis existencial, ¿no?, esta crisis espiritual y la falta de fe, porque bueno, como Dios me había abandonado, había tantas cosas que no iba a lograr nunca, que entonces muchas veces ni siquiera lo intentaba. Así que mi mensaje de hoy, mi mensaje de luz, es que se sana el que insiste, que intenten, si ya hicieron montones de cosas para sanar y no han probado esto, prueben cosas nuevas, porque se puede vivir mejor, se puede vivir más felices, y como todo es biología y todo es energía, cuando nosotros movemos todas estas energías que están bloqueadas en el árbol, estas sanaciones no solo nos conciernen a nosotros. En la medida que yo fui sanando, también fue sanando un montón mi mamá, que hoy tiene 90 años, y a quien le dedico este video, porque la verdad es que le ha costado mucho, desde sus 38 años, criar 3 chicos con todo el dolor que portaba encima. Así que todos podemos estar mejor. Los invito a animarse, a atreverse y a creer que una vida mejor y más feliz puede ser posible para todos. Si el video les resulta útil, los invito a darle like y compartir. Yo estoy en la página de Psicología y Sanación, estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, y mi misión es compartir esperanza y dar una semilla de luz para que todos seamos inmensamente felices. Gracias, gracias, gracias.